Eh, a ver, me gustaría que empezáramos sabiendo que esta exposición tiene un propósito y el propósito principal es comenzarnos a preguntarnos ¿para qué comemos? ¿No? Y a partir de allí comenzar a desglosar las razones por las cuales luego de tener un poquito de hambre comenzamos a consumir cosas. Y con ello vamos a definir si nuestro consumo es saludable, poco saludable o quizás hasta insalubre. Y luego pasaremos a definir qué cosa es un consumo saludable y además ecológico. ¿Bien? Por eso es que esta charla se llama el ABC del consumo saludable con productos ecológicos. Esa es la idea. ¿Está bien? Entonces, a ver, pensemos un poco así honestamente entre nosotros. ¿Por qué nos alimentamos? Muchos dirán, bueno, me alimento porque tengo hambre, me alimento porque, no sé, de repente son las 12 del día y hay que comer algo, ¿no? Entonces hay que hacerse esa pregunta, porque esa pregunta es fundamental para definir verdaderamente para qué nos alimentamos. Y desde muy pequeños, cuando íbamos al colegio, nos decían, lo principal es que te alimentes de frutas, hortalizas, ¿verdad? Eso forma parte, por ejemplo, de la primera parte de la pirámide esta famosa de la alimentación, ¿verdad? Granos, cereales, hortalizas, frutas, es lo primordial que uno debe de consumir y a partir de allí también sazonado con un poco de proteínas de origen animal, de repente derivados lácteos, ¿no? Pero ¿cómo nos alimentamos hoy en día? A veces tenemos hambre, estamos estudiando, tenemos hambre, ¿y qué es lo primero que yo he observado que hacemos? Y yo creo que muchos me van a sentir. Pero a veces lo primero que hacemos es, ay, un chocolatito, ¿no? Uno de esos chocolatitos que dicen ser chocolatito, pero no necesariamente son un chocolate. O también recurrimos a uno de estos roscas que le llaman donas, o esas llamativas, ¿no? Emparedados que tienen por dentro una hamburguesa, su quesito, su tocino, ¿verdad? O estas otras cosas que vienen envasadas, las papitas, los chistris, los chisitos, ¿no? Y finalmente, ¿cómo quedamos? Así, ¿no? Como que saciados y a veces hasta enceguecidos por esta cantidad de comida que no nos hemos puesto a pensar qué puede ocasionarnos. Sin embargo, la propaganda ya nos dice, sí, consúmelo, no, consúmelo. ¿Y qué pasa inclusive con los productos naturales? Las hortalizas frescas, las frutas. ¿Qué pasa con eso? ¿Tendrá alguna dificultad eso? ¿Ustedes qué creen? ¿O todo lo natural hay que consumirlo así a ojo cerrado? A ver, veamos un poquito. ¿Qué sucede con estos productos naturales? Y es que en muchas ocasiones tienen contaminantes que debemos conocerlos. ¿Está bien? Entonces no necesariamente porque sea natural es necesariamente inocuo o que no hace daño. ¿Bien? Porque hoy en día, ¿qué cosa es lo que prevalece? Prevalece el hecho de que hay que producir de manera competitiva, ¿sí o no? Muchos dicen, hay que ser competitivo. Y muchos han determinado que competitivo quiere decir vender lo más barato posible en el menor tiempo posible, ¿no? No me importa la salud de mi vecino, a quién le vendo, el asunto es de que mi bolsillo tiene que estar bien gordito, ¿sí o no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso.
Entonces veamos poco a poco, ¿no? Sin prisa, sin pausa, a qué nos exponemos cuando consumimos productos naturales, ¿no? Hortalizas, frutas, menestras, granos, carnes, huevos, y a qué nos exponemos cuando tenemos productos procesados, caramelos, gaseosas, embutidos, aceites, lácteos. ¿A qué nos exponemos? Entonces vayamos por partes. Entonces, cuando consumimos esos productos naturales, ¿se han puesto a pensar aún más a qué nos exponemos? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, todos los SIDAs, ¿ya? Insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas. También tenemos antibióticos, hormonas y últimamente transgénicos. Bien, ¿qué cosa dice la literatura en relación a esto? Porque no es algo que yo lo diga. Yo aquí solamente cumplo un papel transmisor. Bien, un papel de compartir con ustedes. Pero ¿qué nos dicen los especialistas? Por ejemplo, especialistas como el ingeniero Ramón u otros especialistas a nivel mundial de años de investigación. ¿A qué nos exponemos, por ejemplo, con los pesticidas? Muchas veces ni lo sabemos. No sabemos si un producto tiene pesticidas o no. Simplemente consumimos una lechuga, una manzana, una fresa. ¿A qué nos exponemos con eso? Miren, más de 400 químicos se usan hoy en día, mucho más que ese número para controlar desde hierbas hasta insectos, hasta hongos, ¿bien? Y muchas veces no se dice que estos herbicidas, acaricidas, fungicidas, insecticidas acarrean una serie de daños a la salud. Y uno dirá, pero eso será de vez en cuando. Pero no, en realidad no es así. Tanto así que países tan desarrollados como Reino Unido, en donde está Inglaterra, Escocia, han hecho una investigación y determinaron que gran cantidad de los alimentos que circulan en Reino Unido están contaminados. Y no se trata de alimentos sofisticados, se trata de alimentos de todos los días. Manzanas, fresas, panes, leche. ¿Bien? Esos pesticidas, ¿qué cosa ocasionan? Ocasionan cosas muy graves, tan graves como el cáncer, tan graves como el mal de Parkinson, tan molestosas como una alergia. Y quizá a partir de allí, conociendo esto, a ustedes ya no les llame la atención el por qué, porque muchas veces nos preguntamos, pero tanto ha avanzado el conocimiento, tanto ha avanzado la ciencia, ¿y por qué sigue habiendo tanto cáncer? ¿Por qué sigue habiendo tanto resfrío, tanto asma, tanta alergia? ¿Verdad? ¿Cómo es posible eso? ¿No es un contrasentido? Y es que mucho de lo que comemos, muchos de los alimentos, eso también está descrito en las investigaciones, son fuente de intoxicación. ¿Está bien? Entonces, una fuente de intoxicación son los productos naturales a través de estos pesticidas. Inclusive se han hecho estudios a la gente que, por ejemplo, tiene cáncer de mama y está estrechamente relacionado el hecho que las personas se hayan expuesto a pesticidas para contraer el cáncer de mama. Y lo que dicen las investigaciones también es que las criaturas, cuando consumen pesticidas, están más expuestos, porque como son pequeños, entonces por unidad de peso el consumo de pesticidas se agrava. ¿Bien? Y bueno, dirán, de repente esta señora es un poco alarmista, ¿no? Es un poco exagerada, de repente tiene un interés de asustarnos, pero en realidad no. Entidades tan
neutrales, digamos, como la FAO, ya admiten que el uso de pesticidas hoy en día es tan grave que son miles de personas que mueren anualmente a raíz del uso de pesticidas y que cientos de miles quedan inclusive con daños permanentes a la salud. Si en algún momento ustedes quisieran conocer de esto más, pueden escribirme. Al final son solamente 15 láminas y al final van a ver mi correo electrónico. Con mucho gusto les puedo mandar estas láminas para que las lean después con paciencia. Ustedes me dirán, ay, pero antibióticos, ¿en dónde se consumen antibióticos? Si no es porque de repente me enfermo con alguna infección. ¿Se han puesto a pensar de qué manera consumimos antibióticos sin saberlo? ¿Alguno lo sabe? ¿Sí? Mire, por lo general consumimos antibióticos sin saberlo a través de la leche, a través de los huevos y, por supuesto, a través de las carnes, sobre todo la del pollo, la de las reses. ¿Por qué? Netamente por este tema de la producción competitiva. Cuando posiblemente ustedes no lo conozcan, pero para poder criar pollos que sea competitivo, se reúnen muchos pollos, tantos como 10.000, en un solo sitio y en un lugar pequeño. Están tan apretaditos que casi no se pueden mover. Y ahí comen durante 20 horas, engañados con luz artificial para que crean que todavía es de día. Entonces comen y por eso es posible obtener pollos a las 7 semanas. Un pollo normal en la chacra demora pues más de 7 semanas, demora 10, 12, 14 semanas en crecer. Eso ya no sería competitivo, porque son más semanas comiendo, por lo tanto el kilo de pollo aumentaría de precio, pero en realidad es lo más saludable. Cuando un pollo es obligado a crecer de esa manera, como es un ser vivo, necesariamente sufre, porque es un ser vivo, no está acostumbrado. Y ese estrés, ese sufrimiento de vivir así, confinado y obligado a comer, hace que se ponga nervioso y el nerviosismo genera baja de defensas y expone a los animalitos ¿a qué cosa? A las enfermedades. Y ustedes se imaginan, se enferma un pollo, se enferman los 10.000 pollos y a los 2 días todo el galpón está muerto. Entonces, para prevenir esas enfermedades se les coloca antibióticos. ¿Bien? Y así igualmente sucede con las gallinas. Las gallinas normalmente en el corral están sueltas, se desplazan, picotean, comen, ponen un huevo, ¿no? Eso es lo normal. Pero en una crianza competitiva, intensiva, las gallinitas viven prácticamente enjauladas. Y para evitar inclusive que se picoteen entre ellas o que picoteen el huevo, les cortan el pico. Eso también genera sufrimiento y para evitar eso, como les digo, ese estrés, ese nerviosismo, y evitar que se enfermen, les aplican antibióticos y eso se transfiere al huevo. Y hoy en día por eso es que hay tantas criaturas con alergias